Contexto de mercadotecnia. Jorge, como siempre, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Un gusto, como todos los lunes, estar aquí participando con temas relacionados con mercadotecnia. Y el día de hoy, bueno, para los que no lo saben, yo me dedico a la parte de la investigación de mercados, pero además de esto, tengo alrededor de 12, 13 años dando la materia de investigación de mercados en diversas universidades. Y parte de la investigación de mercados tiene que ver con la mercadotecnia, por lo cual hoy voy a tocar unos temas que pueden ser interesantes por la cuestión del aeropuerto y por la cuestión de las consultas, ¿no? Esta es una clase que por lo general se trata antes de empezar a ver investigación, que es la parte de los errores frecuentes en las investigaciones. Y muchas veces existen diversos tipos de error. Existe un error que es del tipo muestral, que es aquel que es el resultado de preguntar a un porcentaje de la población. O sea, tú le preguntas, al final, cuando es entrevistar personas, siempre hay riesgos de error. ¿Por qué? Porque son personas, entonces tienes que tener cierta metodología estadística para poder llegar a ciertas conclusiones. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de productos químicos o cuestiones donde tú puedes controlar más los diferentes escenarios, bueno, pues a lo mejor ahí también hay error, pero es mucho más controlable. En temas sociales es un poco más difícil poder llevar estos controles, pero al final, pues si se tiene cierto control en algunas áreas del error, pues tú puedes llegar a ciertos resultados lo más certeros posibles, ¿no? Entonces, bueno, les decía, hay dos tipos, dos grandes tipos, el error relacionado al muestreo y el error no muestral. Y el error muestral como tal es el resultado de preguntarle a un porcentaje de personas en lugar de preguntarle a toda la gente, ¿no? Entonces, aquí yo creo que no hay tanto problema dentro de la famosa consulta que realizaba el gobierno elegido. Se entrevistaron un montón de personas, fueron alrededor de 712,000 ciudadanos, que es una muestra bastante representativa. Esa parte creo que está hasta cierto punto palomeada. Salió más gente de la que esperábamos. ¿Pero tú conoces la metodología independientemente de la cantidad? Nadie la conoce, pero ya nada más, es que son dos errores, y ahorita me voy a meter al error no muestral. Por número de encuestas pasa, por todo lo demás está mal por donde la quieras ver. O sea, para mí es más importante el error, y para mí, para todos los investigadores, es más importante el error no muestral. ¿Cuál es el error no muestral? Pues son motivados por el factor humano, ¿no? Y se pueden reducir siendo cuidadosos en todas las fases de la encuesta. O sea, por ejemplo, este tipo de error crece al aumentar el tamaño de la muestra, y es muy peligroso al ser más frecuente que el del muestreo porque es difícilmente detectable, ¿no? Entonces, bueno, voy a regresar a estos como fundamentos de muestreo, y hablamos de que hay dos tipos de muestreo. Hay un muestreo que es un muestreo sistemático y un muestreo no sistemático. El no sistemático puede ser, elige los lugares donde más te convenga. Y ahí es donde empieza el primer error. O sea, ¿por qué? Porque vemos, por ejemplo, de que gran parte de las mesas donde se pusieron las personas a realizar las encuestas fueron en lugares donde, o en ciudades donde no son representativas de la población. Por ejemplo, Tabasco tiene el 2% de la población, pero representó el 5% de los votos. Y, por ejemplo, ves Ciudad de México, que tiene el 8% de la población a nivel nacional, representó el 22% de la población, de este ejercicio tan grande que se dio. Entonces, vemos de que mucha de la gente o de las mesas donde se establecieron fueron un muestreo que le llamamos nosotros por conveniencia. ¿Qué es un muestreo por conveniencia? Es ponte afuera de cierto lugar y afuera de cierto lugar vas a encontrar a la gente. Pero esto le quita completamente toda la representatividad de un muestreo. Al final vemos de que fue como entrevistar a las personas que son afines a mi partido. Al final yo todavía no soy gobierno, entonces por lo tanto, como todavía no soy gobierno, pues es como una definición de para dónde va a ir mi partido ya cuando sea gobierno. Y esta parte es lo que se me hace peligroso, porque estamos tratando de extrapolar los resultados de una consulta que no es consulta, o que no está metodológicamente bien hecha en función de lo que piensa la mayoría de la población de México, y esto es una mentira completa y total. O sea, no hay
la distribución matemática de manera que tú puedas decir, estas personas son representativas de la población. En este caso, estas personas son representativas de donde tiene el músculo político el partido ganador en las pasadas elecciones. Esta parte también es interesante porque cuando lo vemos de esa manera, ¿cuántas de las personas que contestaron la encuesta probablemente nunca se han subido a un avión? ¿Cuántas de las personas que probablemente se subieron? De hecho, hay un dato que se me hace bien interesante, en donde la gente en la Ciudad de México compra el 60% de los boletos y está documentado por varias de las aerolíneas, no se instaló absolutamente ninguna mesa. Entonces, realmente el que utiliza el servicio o el que va a ser afectado positivo o negativamente de manera directa, no tuvo acceso a mesas cercanas a su hogar. Pero eso, Jorge, tendríamos que mesurarlo, te voy a decir. Porque una cosa es que no seas pasajero y otra cosa es que no te sirvas de lo que significa, por ejemplo, los puentes aéreos para el traslado de mercancía. Entonces, creo que también ahí habría que medirnos, ¿no? Porque luego la gente dice, a mí qué me importa si que al cabo yo no soy viajero. No eres viajero. Pero lo que significa la instalación de un aeropuerto con las dimensiones y con la proyección de lo que era el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues sí que afecta directamente, inclusive en la atracción de inversionistas, en el flujo de las mercancías, en un mundo que nos guste o no nos guste, está globalizado. Sí, y por eso fue una consulta nacional, o sea, al final es un aeropuerto de la Ciudad de México y mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no lo hicieron nada más en Ciudad de México en lugar de hacerlo en otras partes? Porque hay gente en Tabasco respondiendo a la encuesta, porque hay gente en Nuevo León. Bueno, porque es algo que le afecta a todo el país, o sea, no es algo que invariablemente de que uses o no uses el avión, pues tú vas a llevar acceso a lo que representa el turismo, lo que representa las vías de interconexión con otras partes del mundo, etcétera. Y lo más importante es el atractivo país para invertir. En esta parte creo que sí se pierden en esto. Pero bueno, les voy a hablar de 4 errores fundamentales, que son los más importantes cuando hablamos de errores no muestrales. El primero es el error de alcance, que es no defines correctamente a la población. Y yo pregunto, cuando hablamos de las diferentes mesas donde estaban, ¿ustedes creen que representaban realmente a la población de México en general? O sea, ¿realmente creen que es una representación? Entonces ahí hay un error de alcance grande. El segundo es el error de la muestra, que la muestra seleccionada no es representativa de la población. Aquí a lo mejor sí seleccionaste bien los estados, que no lo creo yo de esta manera, o sí seleccionaste bien las ciudades donde se hizo, pero la gente que fue a votar no fue la gente que es la población. Entonces ahí tenemos otro error. Error por falta de respuesta, que algunos grupos de personas se niegan a responder y otros en cambio son más proclives, con lo que los resultados pueden desviarse, ¿no? Y vemos sí que esto se está convirtiendo en una cuestión ideológica, porque cuando vemos que los lugares donde más votaron por Texcoco fue Nuevo León, Guanajuato y Jalisco, bueno, pues también tiene que ver con la cuestión ideológica de que son las regiones donde coincidentemente Morena no ganó para senador. Entonces sí hay una parte donde Morena en esta parte sacó a su masa de votantes y lo hizo de una manera estratégica. ¿Para qué? Para que se generara algo que ellos querían, ¿no? Y también hay una parte bien importante que es un error administrativo donde la gente cuando no conoce un tema es bien difícil que te conteste una encuesta. Y les digo, tengo yo 14 años con mi negocio y como 18 años dando la clase. Entonces, cuando tú le preguntas sobre temas que no domina, es un riesgo importantísimo de que yo te pregunto, oye, ¿sabes cuál ha sido el efecto del fracking en Coahuila? Pues la gente no va a saber definitivamente, porque no sabe ni qué es el fracking. Tenemos que tener mucho cuidado en que los cuestionarios, cuando los realicemos, tengan el contexto también de las personas para poder decir algo que ellos conocen. Entonces, aquí vemos varios errores en la parte de la investigación. Yo creo que muchas de las asociaciones formales, entre ellas Coparmex, Canacintra, etcétera, a nivel nacional, sobre todo Coparmex, que es la que trae ahorita la bandera más alta. Hay gente que dice, bueno, pues es que quién sabe qué convenios llevaban, pero bueno, Coparmex es tan grande que, bueno, no, o sea, para que todos entren ahí es muy difícil, ¿no? Entonces, yo veo aquí que hay muchas maneras de poder desvirtuar esta consulta. El problema es si el nuevo gobierno quiere escuchar pues la metodología
científica que va detrás de cualquier muestreo, ¿no? Claro, por supuesto. Pues se me hace muy interesante esto que nos traes. Nos dice lo siguiente, Jorge, ¿cómo puede decir que estuvo muy bien la consulta y si vio los videos donde están las de Morena señalando las boletas, qué parte no entienden? Son los mismos de Morena, dice Ángeles de Martínez. No, en ningún lugar dije que estuvo bien. Bueno, sí dije que estuvo bien el número de encuestados. Exacto. Es lo único que pasó. La muestra pero elegida trae fuertes por la errores cantidad. administrativos, trae errores de alcance, errores de muestra, errores de falta de respuesta, trae errores de entrevistador, de entrevistado y errores administrativos de gran manera, ¿no? Bien. Dice Alfonso Lozano lo siguiente, sobre la consulta, el fondo de esto no es el aeropuerto en sí, que va a tener muy poco impacto en la economía nacional. Híjole, bueno, por más que se nos diga que el aeropuerto en Texcoco nos iba a lanzar al primer mundo, al igual que las reformas que se hicieron al principio del sexenio, que al contrario nos empobrecieron más como país. Lo que está en juego en la consulta es que se está tomando en cuenta a la ciudadanía y que el gobierno nos va a tratar como mayores de edad. Recordemos que hay aeropuertos en Alemania y Francia que se han construido bajo consulta y bienvenido cualquier gobierno que tome en cuenta a los ciudadanos. Esto es lo que nos dicen. Está muy bien tomarlos en cuenta, pero tienes que tomar en cuenta con herramientas representativas, no con cuestiones que están fuera de la metodología de investigación. Y en cuanto a la parte que dicen que no va a generar o no, mira, yo sí entiendo la molestia de la gente y es una parte muy válida, porque sí vemos de que ese aeropuerto en Texcoco estaba más mañado, o sea, una pared que a lo mejor costaba $2, la vendían en 200, etcétera. O sea, creo que sí hay que revisar a fondo los contratos que hay detrás de ese aeropuerto, pero eso no necesariamente quiere decir que sean una mala opción. A lo mejor fue una opción llena de corrupción y por eso la gente está molesta. Bien. Bueno, pues a esperar, ¿no? Sí, a esperar a ver qué pasa a las 10 de rueda de prensa al presidente electo. Exactamente, y vamos a escuchar con atención qué es lo que tiene que compartirnos a todos los mexicanos, porque nos guste o no, es un tema de todos los mexicanos. El aeropuerto de la Ciudad de México no nada más es para los que habitan en el entorno, sino para todo el pueblo de México, porque además también es la muestra representativa de cómo se va a gobernar. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge, por tu presencia. ¿Nos dejas punto de contacto? Sí, en Jorge, en @Armando M de mamá de Ernesto Torreón, @M Torreón, y en Jorge Reyes-77, ahí tienen sus contactos personales en Twitter. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta la próxima.